curtiembre que estaba cerrada a partir de una inspección de Acumar. Exactamente, estaba clausurada hace un tiempo y por la noche estuvieron haciendo un proceso con ácido sulfúrico. Esto lo que hizo fue, con esta situación de inversión térmica que había en nuestra atmósfera, Sí. que los olores no se puedan disipar como tal vez en algún otro momento, y eso impactó directamente sobre la población cercana y donde el viento llevaba este olor. Ahora, Nicolás, entonces estaban trabajando ilegalmente en esa curtiembre. Muy ilegalmente, con un vuelco clandestino que estaban haciendo en ese momento. ¿Qué quiere decir vuelco clandestino? Y tenían un caño que directamente estaba tirando al riachuelo líquido sin tratar. Por eso reinstauramos las clausuras, volvimos a poner fajas y precintos, iniciamos sanciones que van a ser con multas muy severas para esta empresa y, por supuesto, una denuncia penal por estas actuaciones, no solo de contaminación, sino también por la violación de la clausura correspondiente. ¿Qué empresa es? Preferiría no dar el nombre hasta tanto se confirmen las actuaciones, pero es una curtiembre del municipio de Lanús. Ahora, si uno recorre la historia de la cuenca Matanza-Riachuelo, como yo hacía muy rápidamente, a partir de la información que figura en la página web de Acumar, lo que queda claro es que el problema de las curtiembres, de los desechos a la cuenca Matanza-Riachuelo es histórico, es endémico en Argentina. ¿Cómo está hoy esa situación? Porque evidentemente la ilegalidad sigue funcionando, es decir, no se logra prevenir y las autoridades regulatorias están atacando el problema una vez sucedido. ¿Qué está pasando hoy, más allá de la situación puntual de este día? Nosotros tenemos 3 líneas de acción muy claras en relación al saneamiento del río. Porque los principales contaminantes del río los dividimos en lo que son los efluentes cloacales, o sea, de toda la población que tenemos en la cuenca, de más de 4,5 millones de habitantes, menos de la mitad están conectados a las cloacas. O sea, 2 millones tienen cloacas y otros 2 millones y algo no. Exactamente, entonces es un gran problema porque al no tener un tratamiento de los efluentes cloacales, va todo a los arroyos y al río. Sí. Por eso que la línea en relación a esa solución es el conocido sistema Riachuelo que se está haciendo ahora con el colector margen izquierdo, la planta de tratamiento en Dock Sud y el emisario subfluvial que va por debajo del Río de la Plata. Red de cloacas con su planta de tratamiento. Exacto. Y conducirlo hacia el Río de la Plata. Ahora, en términos porcentuales, los vertidos que llegan hasta el Riachuelo, ¿de dónde provienen? ¿De estos hogares sin cloacas o sobre todo de empresas? La gran mayoría, más del 90%, de la contaminación del río por efluentes orgánicos es de la población en general que vuelca el contenido cloacal sin tratamiento. A ver, para entender ese porcentaje, esto quiere decir que el 10%, digamos, que viene de vertidos ilegales de empresas, ¿tiene un impacto del 10%? ¿Cómo se está midiendo esto? A ver. Nosotros tenemos que diferenciar los efluentes cloacales o lo que se llama la carga orgánica. Porque las otras industrias, como puede ser una curtiembre, puede tener otros compuestos que no son carga orgánica, sino de metales pesados. Como por ejemplo puede ser un vuelco de cromo o de plomo. Esos en cantidad, en volumen, es muy poquito lo que se vuelca a la cuenca. Porque ¿es el 10% de todo lo que se vuelca? No, en realidad el 10% es solo la parte orgánica. Ah, entiendo. De estos que son metales pesados son empresas más localizadas, como por ejemplo las curtiembres que tenemos identificadas en la cuenca, pero en volumen es muy poquitito lo que se vuelca, pero es potencialmente más peligroso el vuelco de cromo o de plomo de un metal pesado. Por el impacto que puede causar, pero en volumen es muchísimo más grande el volumen de carga orgánica de los efluentes cloacales de las personas. Entonces, si uno tiene en cuenta el volumen de los vertidos al riachuelo, más del 90% es carga orgánica de los hogares sin cloacas. Exactamente. Ese 10% restante viene de volumen, es orgánico de empresas. Por ejemplo, un frigorífico o una empresa alimenticia que también genera carga orgánica en el río y un porcentaje menor de las industrias que tienen algún químico a las cuales se los controla igualmente, no es que pueden volcarlo sin ningún tratamiento, pero como bien decías, hay algunas que no hacen las cosas bien, a las que tenemos que estarle atrás continuamente, como por ejemplo esta empresa. Ahora, Nicolás, en términos de volumen está claro que los hogares pesan más, pero en términos de impacto ecológico, ese pequeño porcentaje de metales pesados, por ejemplo, que viene de empresas, ¿tiene mayor daño ecológico que el volumen orgánico de todos los hogares y inclusive de las empresas? Sí, pero es relativo porque la segunda corriente de contaminación del río mayor, además de los efluentes cloacales, son los residuos sólidos urbanos.
hay mucha basura que nosotros levantamos todos los días del cauce del río, de los márgenes y de microbasurales y puntos de arrojo que están alrededor. ¿Basurales ilegales? Basurales ilegales, que por más de que la gestión primaria la deba hacer el municipio, ir y levantar la bolsita todos los días por la puerta de la casa del vecino, hay lugares que no son fáciles de entrar, como puede ser un asentamiento o una villa. Entonces, los mismos lugares que no tienen cloacas quizás tampoco tienen recolección de basura. Exactamente, entonces la falta de infraestructura de saneamiento cloacal y de gestión de residuos hace que también esos residuos lleguen al río y tengamos que sacar más de 300 toneladas por mes de residuos del río, o sea, como si 10.000 personas todos los días tiraran la basura al río. Eso genera un impacto también, porque los residuos que se tiran al río son residuos, por ejemplo, puede haber televisores, heladeras, metales también, pilas. Entonces, se suma a lo que puede ser un impacto de la industria los residuos domiciliarios. Por eso que son 3 líneas las que seguimos. Los cloacales, los residuos y el control de las industrias. Claro. En este caso lo que quedó claro es que el control de la industria no está siendo del todo eficiente. Digo, había una curtiembre que funcionaba ilegalmente durante la noche. ¿Cuál es la dificultad para efectivamente hacer cumplir la ley en el Riachuelo y en La Matanza en relación a las empresas? En relación a las industrias, ACUMAR es autoridad de control junto con otras autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Se hacen por parte de ACUMAR más de 6.000 inspecciones en el año, por parte de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad 5.000 inspecciones en el año, la Autoridad Ambiental de la provincia más de 3.000 inspecciones en el año, se controlan a las más de 6.000 industrias que tenemos en la cuenca, siempre hay algunas que no hacen las cosas bien, por eso que tenemos que estar continuamente atrás. Para esto, 6.000 industrias, ¿son pymes, son grandes industrias? De todo. Yo lo relaciono con industria, pero dentro del poder de control que tenemos están las industrias como todo el mundo conoce, un barrio privado, un lavadero de auto, que técnicamente no son industrias, pero que pueden generar un impacto sobre el ambiente, una estación de servicio, porque hay que controlar todo el espectro de establecimientos. Aunque sí sabemos, por ejemplo, que las curtiembres, como este caso de hoy, es una industria muy compleja de controlar, por eso que también desde el Gobierno Nacional y potenciado con ACUMAR y con un crédito del Banco Mundial, se avanza con el plan del Parque Industrial Curtidor. ¿Por qué es tan compleja de controlar una industria como la curtiembre? No de controlar, sino por la planta de tratamiento que debe tener. Y no es lo mismo tener, como se está proyectando en el Parque Industrial Curtidor, todas las industrias con una planta de tratamiento controlada y que todas funcionen bajo ese régimen, que tener 40 industrias establecidas con su planta de tratamiento en distintos lugares. Ahora, Nicolás, ¿ustedes miden el grado de contaminación del río? ¿Hay una manera de medirlo? Sí, por supuesto. Tenemos. ¿Cómo ha evolucionado ese grado de contaminación en los últimos años? El río ha mejorado mucho en su calidad, faltan muchas cosas para hacer, pero ha mejorado mucho porque, por ejemplo, hoy a la mañana cuando decían el olor que viene del riachuelo, era muy claro que no viene olor del riachuelo y las personas que pasan, yo vivo en La Plata, paso todos los días, hay mucha gente que vive en los alrededores, ya no siente el olor que sentía antes del riachuelo. Eso es muy notorio. Pero digo, los índices de calidad de esta mejora del riachuelo, ¿te meterías en el riachuelo a nadar? No, por supuesto que no. Porque... por eso digo, ¿cuáles son esos índices de calidad y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Nosotros tenemos establecido que el primer objetivo que tenemos es llegar a que el río no genere olor, no haya residuos y la carga orgánica disminuya. Ese es el objetivo. ¿Y eso cómo está hoy? Ese objetivo se va cumpliendo. Es fundamental hacer obras de saneamiento, porque si no hacemos las obras de saneamiento, el río va a seguir siendo, no va a tener oxígeno, va a seguir teniendo mucha carga orgánica, no va a haber ningún tipo de posibilidad de vida. Entonces, está relacionado con las obras de saneamiento que se puedan realizar. ¿Hay una especie de grado, de escala de contaminación, de ranking de contaminación? No directamente, pues es muy difícil armarlo, pero sí lo puedo comentar que está dividido por subcuencas. Las cuencas más altas en los municipios de Cañuelas, Marcos Paz, Las Heras, son cuencas que tienen mucho menor impacto, entonces la calidad que tiene es mucho mejor que la considerada cuenca baja o cuenca media, con arroyos que llegan al río. Está establecido, tenemos un plan de gestión establecido para cada una de las subcuencas con el impacto que tiene, porque también la zona más industrializada
urbanizada es la que está más al sur y la mayor población también la tenemos en el sur, entonces y ahí, si del 1 al 10, ¿cuán contaminado está el riachuelo? Es lo que te decía al principio, el contaminado muchas veces es por la contaminación visual, es decir, cuánta basura vos ves en el río, y ese es un nivel de contaminación. Pero si me refiero al agua puntualmente, el agua hoy por hoy no es un agua que se puede hacer un uso público del agua, claro. No se puede hacer una navegación, no se puede mucho menos meterse al agua, entonces no hay ningún tipo de autorización al respecto de hacer alguna actividad recreativa. ¿Cómo está el tendido del sistema riachuelo, de esta red cloacal con la planta de filtración y este conducto que lleva hasta el Río de la Plata? ¿Avanzó cuánto? ¿Cuándo va a estar Es una obra listo? que está muy avanzada, está proyectada que se termine en el 2021. Para tener una idea, el emisario subfluvial, que es lo que va por abajo del Río de la Plata, que va a tener 12 kilómetros de longitud, ya está construido en más de 6 kilómetros. Hay muchas obras que se están haciendo intermedias para poder conectar los arroyos a este colector margen izquierdo y está en un avance proyectado de finalización estimada para mediados de 2021. ¿Por qué es tan difícil sanear un río o un riachuelo, esta cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Qué falta? ¿Inversión, voluntad política? ¿Qué es? Netamente inversión, porque por ejemplo esto del sistema Riachuelo es una obra que hacía 70 años no se hacía. Nunca se hizo una cloaca máxima de cloaca de la ciudad de Buenos Aires hasta esto que se está haciendo ahora del sistema Riachuelo. El Parque Industrial Curtidor que les comentaba, que ya está adjudicado, se viene prometiendo también hace 50, 60 años y nunca se hizo para poder lograr tener todas las industrias ahí. Tener la voluntad y la posibilidad económica de hacer estas obras son las que van a mostrar un gran avance en la calidad del río. Muchísimas gracias, Nicolás, por estos detalles y estas precisiones sobre un tema, la verdad es que parece irresoluble. Esperemos que esta inversión y la voluntad política se sostenga. Gracias. Muy amable, gracias. Vamos ahora a un corte, no se vayan. Vamos a hablar de la obsesión de los argentinos por el dólar después del corte.